Tenemos que superar las visiones catastrofistas o sensacionalistas, evitar la banalización o las versiones fragmentadas, favorecer la proximidad, que se ha dicho mucho en esta ocasión, las incertidumbres, los riesgos lejanos a largo plazo, dar esa visión con imágenes que nos puedan involucrar, pero que tampoco nos asusten, porque si no, directamente lo ignoramos. Vincular el medio ambiente con la salud. Decían que sí, lo más importante soy yo, con lo cual también lo más importante va a ser la salud. Entonces puede ser una de las vías. La especialización periodística es fundamental. Y aquí tenemos que hablar también de otro tema que es enorme, es cómo están las redacciones de los periódicos. O sea, hay una crisis total, viviendo una crisis de modelo de negocio. Y después aportar por las interpretaciones más positivas, menos alarmistas. Como decía bienvenido, pues estas imágenes pueden resultar bonitas, pero no nos aproximan para nada, ¿no? Pues eso, de las que habéis dicho. Y por último, el paradigma digital, ya para concluir, mirad, nos aproximan otras dificultades, los entornos 2.0, 3.0, como os he comentado, la finalización y fin de la intermediación periodística, los múltiples episores, el periodismo ciudadano, cada vez los medios abogan por tener más freelance, también se ve como los propios ciudadanos comentan las noticias y también son una fuente, los blogs, la inmediatez, yo creo que esa va a ser una de las claves, la inmediatez que dan las redes sociales para transmitir informaciones es un problema enorme, porque nosotros necesitamos leernos un informe, contrastarlo, llamar a diversas fuentes, pero en Twitter todo es ágil, y eso va a ser un problema para la especialización y para el mantenimiento de las propias redacciones. También al mismo tiempo la fragmentación de audiencias, porque las redes sociales nos llevan a buscar, digamos, nuestras aficiones, nuestros gustos, y no llegamos a una opinión pública general, que es lo que nos interesa. Y cada vez también tenemos en medio ambiente una oferta muy global de información, pero cada vez hay un déficit más local de lo que pasa a nuestro lado, que me ha parecido muy bueno el ejemplo de Iñaki sobre el Nervión, porque efectivamente eso es lo que interesa más a la sociedad vasca que lo que pueda pasar en el Ártico. Con lo cual, aquí lo que está sucediendo es el riesgo de la pérdida de calidad periodística. La crisis económica ha sido uno de los factores que ha reducido a los especialistas en las redacciones. Como os he dicho, las facilidades para incorporar colaboradores que son científicos, que son ambientalistas, que son periodistas, y muchas veces como lector no tienes capacidad de discernir si esos periodistas, si esos textos están escritos por periodistas de redacción o por personas ajenas al periódico que pueden estar sujetas a otro tipo de influencia. Y por otro, comentábamos con Miguel pues, la teoría del clic, ¿no? El clic que actualmente estamos viendo cómo los directores de los periódicos están viendo qué tránsito entra a la página, lo contarán qué tránsito de personas entran a una noticia, y eso te va a reportar aquí, que te digan, que te valoren, entonces se van a buscar siempre los titulares más sensacionalistas y digamos que muchas veces pues, los más atractivos que no van a ayudar a la transmisión de esa relación. Y acabamos. Muchas gracias. Bien. Por el estrés que genera el evento, pero inevitablemente tenemos muchísimos temas. Eva Caballero, la biblioteca de Caracol, un programa de larga trayectoria ya en la radio pública. Nos gustaría también conocer tu opinión y tu visión sobre el tratamiento del periodismo ambiental en la radio. Sí, ahora no. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, la primera cuestión que quería tratar es si en los medios radiofónicos tenemos suficiente información sobre el cambio climático. Bueno, hay que diferenciar dos cosas. En las emisoras de radio nos dividimos entre informativos y programas. Somos como dos tribus diferentes. En los espacios informativos, la información habitualmente es puntual y está ligada fundamentalmente a eventos relevantes, como acaba de estar una compañera mía de informativos hace un rato haciendo entrevistas. A menudo, la información que sale sobre el cambio climático en informativos hace referencia a declaraciones de representantes políticos, a decisiones de administraciones o a cuestiones de amplio calado social o económico, como las crisis de refugiados o una cuestión de economía internacional muy relevante. ¿Qué ocurre? Que a menudo el ruido de la política y el ruido de la política internacional tapa realmente los temas de fondo ligados al cambio climático en sí.
Sin embargo, nos queda la parte de programas. En los magazines de emisoras generalistas cabe la posibilidad de realizar entrevistas de mayor duración y calado, y yo tengo compañeros que cuando han hecho entrevistas han pedido, por favor, explícamelo todo en 15 segundos. Existe lo que decía Iñaki, incluso en 20 si son generosos. Pero en los programas realmente hay posibilidad de hacer entrevistas de 10, 15, incluso más minutos, y ahí sí que se puede tratar incluso con la posibilidad de que haya un colaborador en temas medioambientales que aporte una visión no solo más especializada, sino que tenga continuidad en el programa, de manera que el oyente habitual pueda llegar a tener un conocimiento bastante amplio sobre esos temas. Y luego, claro, en muchas emisoras hay programas específicos sobre medio ambiente o sobre ciencia, y si hay programas sobre ciencia, habitualmente va a salir a reducir también esta cuestión del cambio climático. La gran baza que tiene la radio, a mi modo de ver, son los programas. Los programas de magazines generalistas. Los programas de magazines generalistas además tienen la virtualidad de que llegan a un público que no está buscando información sobre esos temas. A un público que quizás está escuchando un programa sobre cocina o una entrevista sobre un festival de cine y que escucha a continuación una entrevista con un experto sobre cambio climático. Una entrevista en la que posiblemente debería ser la primera pregunta cuál es la diferencia entre clima y meteorología, porque diferenciar términos y explicar términos debería ser siempre el punto de partida de una entrevista en cualquier cuestión relacionada, bueno, con casi todo, pero desde luego con la ciencia, desde luego. Y luego hay una cuestión muy llamativa. Yo, de hecho, hasta ahora no me lo había planteado, curiosamente. Hay informativos generales, hay informativos específicos sobre deportes, sobre cultura, sobre noticias locales. Pero una parte importante de la cultura, que es la cultura científica, es inexistente. Y, de hecho, si en una emisora de radio no existe un programa como el mío de información científica, es una parte de la cultura que desaparece, porque prácticamente no existe. Porque si sobre el medio ambiente y el cambio climático se habla poco en los informativos, sobre ciencia se habla prácticamente nada. ¿Cuál es la razón de esta situación? Bueno, pues podemos decir muchas cuestiones. Claro, el tiempo de los informativos es muy escaso, está hipercopado por la política, es relativamente difícil además llegar a una información concreta sobre estas cuestiones porque faltan periodistas especializados. No hay un flujo constante de noticias sobre el cambio climático, sino flashes puntuales, de manera que durante unos días puede haber una cierta efervescencia y durante semanas o incluso meses prácticamente no haber nada. Muchas de las notas de prensa de universidades y centros de investigación no llegan a las agencias de noticias que surten a los medios. Y las redacciones están tan limitadas hoy en día que realmente buena parte de nuestra información llega a través de lo que antes era el teletipo, y que ahora son todas las agencias de prensa que nos sirven a través de la web. De hecho, a todo esto tenemos que añadir que el ritmo al que se trabaja en cualquier redacción de radio, informativos y programas, deja poco tiempo para la reflexión, de manera que si un tema parece que se repite, que es lejano o demasiado complejo, se deja de lado. Y, por ejemplo, yo el viernes estuve sacando algunos titulares de agencias de noticias que hablaban sobre estas cuestiones del cambio climático. ¿Por qué crece el Antártico mientras el Ártico pierde hielo? El destino del Antártico Occidental, la rápida acidificación, una amenaza para el Antártico, el número de pingüinos al aire en la Antártida, la historia de dos osos polares huérfanos. Lejano, repetitivo, no se entiende. O sea, es normal que este tipo de agencias, o sea, de noticias de agencia, al final no acaben llegando a los informativos. Porque da la sensación de que es un tema que es absolutamente lejano y que además la noticia siempre es la misma. La cuestión entonces es cómo mejorar la comunicación entre científicos y periodistas, que entiendo que es un poco el objetivo de este climaforum. Bueno, pues las claves para una comunicación eficiente en realidad son generales en cualquier ámbito. No hay temas difíciles y aburridos que no puedan contarse de forma amena, la cuestión del relato. Yo es algo que repito mucho a las personas que vienen al programa diciendo no sé por qué me llamas, este tema es demasiado complejo o es demasiado técnico. Normalmente